Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Un saludo con todo mi corazón en este fin de semana, pidiéndole a Dios que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna. Y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en que la tentación no es exclusiva de una edad, de un género o de un personal. Tampoco es un asunto de fe. La tentación es algo con lo que todos los creyentes y no creyentes tenemos que luchar. Es decir, si el ser humano en general lucha, solamente que algunos le ponen otro nombre y para otros no es tentación porque simplemente ese es su estado natural. Por ejemplo, cuando yo conocí al Señor, al comienzo pensé que habían aparecido tentaciones en el camino que no conocía o que la tentación era muy fuerte. Pero la verdad es que siempre estuvieron allí, solamente que para mí era algo de mi diario vivir. Pero cuando salí de allí, se desató lo que verdaderamente eran las tentaciones. Ahora, el trabajo más intenso y específico del enemigo es tentar al ser humano, que no es otra cosa que invitarlo, provocarlo constantemente a hacer el mal. Pero debemos tener en cuenta que sin duda alguna el enemigo hace un trabajo mucho más intenso por generar o hacer caer en tentación a los creyentes. Ahora, porque él sabe que si hace caer a un creyente, lo avergüenza, pero además lo debilita, lo estanca, lo puede distraer y desenfocar de su propósito también. Entonces podemos decir que la razón más importante por la cual el enemigo nos tienta es porque nos odia y nos quiere ver caídos, sufriendo y golpeados. Si algo sabe Satanás es cómo funciona este asunto de la creación y en el mundo en el cual vivimos, como lo explica Santiago capítulo 1 verso 15. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez ha sido consumado, da a luz la muerte. Esta es la conclusión a la que llega el apóstol Santiago, pero también Pedro, porque cuando el Espíritu Santo le permite a Pedro entender lo que el enemigo hace, le da las palabras para explicar que este enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. La pregunta es cómo los busca. La respuesta es poniendo la tentación en su camino. Es su diario vivir en su cotidianidad. Soltando la tentación, esperando un incauto, un distraído, un confiado en sí mismo, que caiga y no se dé cuenta de que era una tentación. Ahora, mis queridos amigos, el enemigo sabe con quién está luchando. No importa cuántas generaciones de hombres hayan pasado, y no interesa si ahora están haciendo una nueva generación que llaman los beta, refiriéndose a los nacidos entre el 2025 y el 2039. Que dicen que no conocerá el mundo sin la IA, con algoritmos que moldean su educación, su salud y sus emociones, donde dicen que entonces en ese caso los padres y los maestros pasarán a un segundo plano. Ahora, no importa cómo llamen a las próximas generaciones, no interesa si ellos nacen bajo unas condiciones diferentes y en una sociedad mucho más avanzada o inteligente, siguen siendo naturaleza caída. Y ¿saben algo? Eso no lo arregla ni la inteligencia emocional. Esa anomalía en su naturaleza solo la arregla el Espíritu Santo. Y es por eso que el enemigo seguirá trabajando igual, porque las generaciones que nacen con la misma naturaleza que las anteriores. Fácil de tentar, fácil de provocar, fácil de manipular. ¿Por qué? Por su naturaleza. Si no fuera así, el enemigo tendría que actualizarse. Pero resulta que no. El que se está actualizando es el ser humano, pero en su interior sigue siendo el mismo. Satanás conoce entonces la debilidad del hombre, sabe que es carne, que su carne es débil, y sabe también muy bien su tendencia a creerse Dios, conoce su deseo desmedido por figurar, conoce también la naturaleza de su orgullo y cómo manejar su ego de la mejor forma. Entonces, pues es un experto distorsionando la verdad de Dios, y su victoria está en la ignorancia del creyente, porque mientras menos logos, que lo he dicho en estos días, mientras menos logos tenga dentro de sí mismo, pues podrá darle conocimiento que no es real. Y allí comienza su fractura. Ahora les quiero recordar también que el enemigo
no se da por vencido fácilmente. No importa cuánto tiempo él tenga que dedicarse a tentarnos o a organizar una tentación hasta vernos caer, él lo va a hacer. Como cuando el hijo de David, llamado Absalón, se sentó en la puerta de su palacio o del palacio de su padre, mientras David gobernaba. Y la historia dice, según Samuel capítulo 15, que se sentó por 4 años en la puerta, hasta que llegó el momento de darle el golpe. Así que ese es el actuar del enemigo. Si alguien es persistente y paciente, es Satanás. Miren, el enemigo se sentará a esperar. Tentará una vez y otra y otra y otra, buscando la forma de lograr cautivar nuestra atención. Pero el asunto es que si tenemos la espada con nosotros, pues ella nos dará todo lo que necesitamos para resistir la tentación y superarla. Así que amigos, no tomen la tentación a la ligera. No la miren como algo insignificante. Más bien, según el apóstol Pedro, debemos estar atentos y vigilantes y sobrios para no caer en tentación. De hecho, Jesús lo dijo así, creo que Pedro lo entendió en ese momento. Mateo 26:41. Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. No está diciendo que no duerman. Está diciendo que permanezcas atento en el espíritu para que no caigas fácilmente. El enemigo sabe lo débiles que somos y nos atacará por allí, disfrazándose para que no identifiquemos con claridad la tentación, sino para que juguemos con ella y nos sintamos firmes frente a todo, buscando simplemente que no le hagamos frente, que no trabajemos en eso y obviamente, pues, terminar durmiéndonos en los laureles para caer. Entonces permítame decirles que gran parte del alcance de la espada es que nos capacita para defendernos de la tentación y nos da la habilidad para superar la tentación. Es allí donde aparece el rema de Dios y comienza a hablar en nuestro interior, de hacernos conscientes del estado en el que nos encontramos. La espada del Espíritu en nuestro interior nos permite reconocer nuestras debilidades, flaquezas y también nos da la claridad para permanecer sometidos a su presencia, como lo hace el pámpano a la rama. Pero también debemos decir que la espada del Espíritu nos permite tener en cuenta algo muy importante, que separados de Dios no podemos hacer nada. Además, la espada del Espíritu nos da la sabiduría para alejarnos de aquellos lugares y personas que representan una tentación. Personalmente, cuando conocí del Señor, no fue fácil dejar a aquellas personas que me provocaban. Fue una lucha intensa, pero me dejé ir por la espada y finalmente lo logré. Tuve que quedarme solo y aprender a depender de Dios antes que depender de los hombres, para luego poder tener relaciones sanas con la gente que me rodeaba y no caer fácilmente en los brazos de la tentación. Y tuve que orar mucho, obviamente, y decirle al Señor 2 cosas. 1, aléjame de la gente que no me conviene. 2, dame la fuerza para apartarme de aquellos que me provocan. Mis amigos, estamos en una lucha. Pero tengo una buena noticia. Podemos vencer usando la espada del Espíritu. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu que te bendigan de una manera muy especial. Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional A Puerta Cerrada. Que pases un día súper extraordinario. Chao.